¿Qué podemos hacer con un trazado? Bueno, en este ejercicio yo ya he realizado el trazado, lo tengo aquí. He quitado la capa donde estaba la plantilla para dibujarlo. Normalmente los trazados no los dibujamos con plantilla, sino ya directamente encima de la imagen. Bueno, este trazado lo que he hecho ha sido que cuando lo estoy creando, el nombre del trazado es trazado en uso. Para guardar un trazado vamos aquí a las opciones de esta ventana y decimos guardar trazado. Cuando guardamos el trazado le ponemos un nombre, en este caso yo le he puesto el nombre de trazado gato. ¿Qué más cosas podemos hacer? Un trazado lo podemos convertir en selección, lo podemos contornear y también lo podemos rellenar. Voy a crear una capa nueva y en esta capa es donde vamos a hacer estas opciones. Voy a coger un color diferente al blanco, me voy a los trazados y teniendo seleccionado el trazado, en este caso el trazado gato, voy a rellenar el trazado. ¿Veis estas iconos que tenemos en la ventana de trazados abajo? Este sería el rellenar un trazado. ¿Veis? Ahora, en esa capa que en este momento he creado nueva, se ha rellenado el trazado en esta capa. Hago control Z para borrar. Vuelvo a trazados. Y otra cosa que puedo hacer es contornear el trazado. Entonces, cuando contorneo el trazado, dependiendo de las opciones que tenga de pincel en ese momento, crearé un contorno u otro. O sea que en este momento el pincel lo tengo a 36 píxeles. Es tal y como me ha contorneado el trazado. Control Z. Si yo vuelvo a contornearlo, puedo cambiar de color y siempre este contorneo se ha creado en la capa, porque ha convertido en píxeles lo que ahora es vectorial, que es este trazado. Voy a hacer control Z. Otra cosa muy interesante es que con los trazados, cuando se tiene buen manejo de los trazados, va muy bien para crear selecciones, sobre todo selecciones cuando son selecciones muy curvas, cuando es difícil crear una selección con las herramientas de selección que tenemos normales. Entonces siempre lo hacemos con los trazados. Y lo que puede funcionar es que yo puedo convertir un trazado en selección y también al revés, puedo convertir una selección en trazado. Aquí tenemos las opciones. Este tercer icono serviría para convertir, ¿veis? Que ahora se ve he convertido el trazado en selección. Bueno, os he dicho que también puedo convertir una selección en trazado. Esto normalmente, eso de convertir un trazado en selección y luego al revés, no sería lo mejor para hacerlo, porque estamos perdiendo todo el rato información. Pero si yo tengo una selección hecha, aquí lo convertiré en un trazado, porque entonces ese trazado lo voy a poder editar mejor con los manejadores, con la herramienta de selección directa. Pues siempre que tengo una selección, si vengo a la ventana trazados y hago un clic aquí, en este icono, convierto el trazado en la selección en trazado. Ya veis cómo he perdido. Veis que antes tenía mejor el trazado, ahora el trazado no es tan correcto, porque al convertirlo en selección y volver otra vez a convertir la selección en trazado he perdido información. De todas maneras, yo sigo manteniendo el trazado del gato, que es el que yo he guardado. Por lo tanto, este trazado de trabajo que se me está creando ahora lo puedo borrar. Y si hago un clic sobre el trazado gato lo tengo porque yo lo he guardado. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, pues muchas veces cuando trabajamos con Illustrator tenemos que importar imágenes que sean con el fondo transparente. Podemos importar tanto un TIFF como un PSD, imágenes que ya han sido recortadas en las capas. A partir de una selección hemos podido recortar el fondo de cualquier imagen, pero también podemos importar imágenes, como en este caso esta, que no tiene el fondo transparente. Veis que el fondo no es transparente, si fuera transparente el fondo veríamos los cuadritos aquí en el fondo de la imagen, pero esta imagen tiene un trazado incrustado, y este trazado dirá a Illustrator que la imagen, todos los píxeles solo se muestren a través del trazado. O sea, el trazado será el recorte de la imagen. Ahora vamos a verlo. Bueno, yo voy a... Bueno, esta capa la puedo borrar o no, no pasa nada, no tiene nada ahora mismo. Y lo que hacemos es que guardamos el archivo. Voy a guardar el archivo. Decimos guardar como, le ponemos un nombre. Yo le he puesto nombre de gato 2 y guardamos.
Vamos a Illustrator. Bueno, yo tengo aquí Illustrator abierto, le he puesto este fondo naranja para que veáis cómo me lo importa transparente. Voy al menú archivo y digo colocar. Y aquí voy a colocar el gato 2. Lo tenemos aquí, me está previsualizando el gato. Me dice unas opciones, por ejemplo, acoplar capas en una sola imagen. Cuando tenemos un documento de Photoshop con muchísimas capas, pues, y aquí no queremos hacer nada con esas capas, pues las acoplamos. En el caso de que queramos que nos mantenga las capas, entonces haríamos la opción de convertir capas en objetos, y entonces irá un objeto delante de otro, como si fueran las capas. Digo OK y veis que ya el gato ha sido importado con el fondo transparente, ya no tiene fondo. Aquí desde Illustrator tenemos las mismas herramientas. Illustrator es un programa vectorial y tenemos las mismas herramientas que tenemos en Photoshop para poder editar ese trazado también. Tengo la herramienta de selección directa, mirad que es la segunda herramienta, igual que pasa en Photoshop. Yo si me acerco a una zona donde tenía... Ay, que estoy moviendo. Vale. Me voy a acercar a esta zona. Si hago un clic, ¿veis? Los manejadores, si yo ahora los muevo, pues estoy editando el trazado que he creado en Photoshop. Aunque no os lo penséis, aunque no os lo creáis, la herramienta de trazados es muy común que la utilicen los fotógrafos, sobre todo para borrar fondos, para crear catálogos, para borrar fondos de imágenes. Es una herramienta que se utiliza muchísimo y que hay que aprender.